Ya, chicos, continuando con la clase del día de hoy, es importante que a raíz de lo que conversamos con antelación, ¿cierto? Sepan que existen formas también de extinguir el matrimonio, ¿ya? Y estas son aquellas que yo les anoté acá y que les puse más expresamente, ¿cierto? En el material que les preparé. Son principalmente tres, ¿ya? Dentro de las cuales ustedes se van a encontrar con que se puede extinguir el matrimonio a través de lo que es la nulidad, a través de lo que es el divorcio y a través de lo que es la muerte. Muerte que puede ser, cierto, natural o bien muerte presunta. Ambos casos también yo se los puse en la diapositiva. Pero en esta instancia me quiero quedar con dos materias que son bien particulares y bien preguntadas también en esta materia, que son al respecto de lo que es la nulidad y el divorcio, ¿ya? La nulidad, ¿cierto? Una vez que ha sido declarada, ¿cierto? La nulidad del matrimonio, ustedes saben que el efecto que se produce, ¿cierto? Respecto de los cónyuges en este caso, es que las partes vuelven al estado anterior al que se encontraban, ¿cierto? Previo, o sea, al estado anterior al que se encontraban previo a haber contraído matrimonio, es decir, en este caso, el estado sería soltero. ¿Cierto? Y por lo tanto, de aquí se producen diversos efectos, dentro de los cuales se encuentra, por ejemplo, que evidentemente ya no va a regir el régimen patrimonial que los cónyuges decidieron al momento de contraer matrimonio, es decir, ya no existe lo que es la sociedad conyugal o la participación en los gananciales o bien la separación de bienes, etcétera, ya no rige, ¿cierto? Tampoco existe lo que son los derechos sucesorios, porque sepan ustedes que una vez que uno contrae matrimonio con una persona, ¿cierto? Tiene derechos de alimentos, ¿cierto? Uno puede demandar de alimentos a su cónyuge, ¿cierto? Tiene también derechos sucesorios, es decir, si estando casada, ¿cierto? Mi cónyuge fallece, yo soy uno, incluso soy asignataria forzosa, es decir, hay órdenes de sucesión, ¿cierto? Que la ley dispone, incluso lo establece en el Código Civil, dentro de los cuales el cónyuge sobreviviente se encuentra en el primer orden, ¿cierto? El primer orden es, ustedes lo van a estudiar en el civil siguiente, pero es de los hijos y del cónyuge sobreviviente, ¿ya? Entonces, existen un montón de derechos que si no existe el matrimonio, es decir, si se retrotrae al estado anterior, ya ese cónyuge no va a tener porque no se considera cónyuge. Lo mismo ocurre también con una institución que nosotros vamos a estudiar seguramente en la clase siguiente, que es la compensación económica. Una vez que se extingue el matrimonio, ¿cierto? Por la vía del divorcio, evidentemente, existe una institución que es la compensación económica que tiene por objeto, ¿cierto? Proteger a este cónyuge más débil, ¿cierto? Que se ha visto menoscabado, ¿cierto? A raíz de lo que es este divorcio, ¿cierto? Porque no se pudo desarrollar completamente o porque lo hizo en menor medida de lo que él quería, ¿cierto? O podía, ¿ya? Por haberse dedicado al cuidado de los hijos o a las labores propias del hogar común, ¿ya? Todo eso no va a ocurrir, ¿cierto? Si es que el matrimonio es declarado nulo. Sin embargo, existe una figura importante que yo se las he mencionado anteriormente, pero en esta materia, ¿cierto? La clase del día de hoy, ¿cierto? La van a estudiar, que es el matrimonio putativo, ¿ya? Aquí lo anoté con rojo, no se nota mucho, pero bueno, aquí está lo que es el matrimonio putativo. Y el matrimonio putativo es una institución bastante particular porque tiene por objeto, ¿cierto?, mantener los efectos del matrimonio como si éste realmente hubiese sido llevado a cabo sin ningún vicio, ¿ya? Pero, ¿cierto?, se requieren algunas exigencias, ¿cierto?, para que esta figura opere. Y es que uno de los cónyuges al menos se encuentre de buena fe, ¿cierto? Que exista una justa causa de error, ¿ya? Y que efectivamente el matrimonio se haya celebrado ante un oficial de registro civil, ¿cierto? O que haya sido ratificado si se celebra ante una entidad religiosa, ¿ya? Esos son los requisitos que deben prevalecer para que surja esta figura. ¿Qué pasa si uno de los cónyuges, ¿cierto?, deja de estar de buena fe porque
lo notificaron de algún juicio, ¿cierto? Porque se enteró que existía un impedimento para haberse casado con esa persona, y aún así trata de engañar al sistema, ¿cierto? Para efectos de que a lo mejor no se lo lleven detenido, quizá, o porque existe algún problema con la justicia, etcétera. Entonces, en ese caso, cuando uno de los cónyuges entra en esta causal de mala fe, entonces la figura del matrimonio putativo ya no rige para él, ¿ya? Solamente es una figura que trata de amparar y proteger, ¿cierto?, a este cónyuge que está de buena fe, que se casa, ¿cierto?, sin saber que a lo mejor su cónyuge tenía algún impedimento para haberse casado con él. Pero lo importante aquí también es respecto de lo que son los hijos, ¿cierto? ¿Qué pasa con los hijos que nacen, ¿cierto?, dentro de este matrimonio que pudiera ser declarado nulo en el futuro? Lo mismo que pasa con la separación judicial, ¿cierto? Es que el Estado civil, ¿cierto?, que el Estado que protege a estos hijos, ¿cierto?, se mantiene porque no podemos discriminar, ¿cierto? Los hijos no tienen la culpa, entonces, por lo tanto, el Estado civil de hijos, ¿cierto?, se mantiene y la filiación respecto de ellos no se ve mermada ni perjudicada por el dolo o la mala fe, ¿cierto?, de los contrayentes. Un segundito. Ya chicos, disculpen, tuve un problema doméstico con mi perrita, pero bueno, continuando, ¿cierto?, con la figura del matrimonio putativo, entonces, los efectos, ¿cierto?, del matrimonio no debieran afectar, ¿cierto?, a los hijos que hubiesen sido concebidos al interior de este matrimonio, ¿ya? Eso es algo bastante relevante. Ya, ahora cambiándonos, ¿cierto?, a otra de las causales de extinción del matrimonio, que es el divorcio, ¿cierto? Ustedes van a ver que existen dos clasificaciones importantes a raíz de lo que es el divorcio. Está el divorcio por culpa y también está el divorcio remedio, ¿ya? El divorcio por culpa tiene sus causales establecidas en la ley a partir del artículo 54 de la ley 19.947. ¿Ya? En el encabezado de este artículo ustedes se van a dar cuenta de que existe la causal genérica y que yo les voy a pedir, ¿cierto?, que ustedes se aprendan bien. Se las voy a leer ahora un poquito porque es súper relevante y lo vamos a estudiar harto. Entonces, el divorcio podrá ser demandado por uno de los cónyuges por falta imputable al otro siempre que constituya una violación grave de los deberes y obligaciones que les impone el matrimonio o de los deberes y obligaciones para con los hijos y que torna intolerable la vida en común, ¿ya? Esa es la causal genérica del divorcio por culpa, ¿ya? Este divorcio, ¿cierto? Para usted demandar por este divorcio, este no tiene plazo, ¿ya? Si su cónyuge incurre en algunas causales de las que están enumeradas en el artículo 54, usted puede demandar de divorcio sin requerir un plazo estipulado. Distinto es el caso del divorcio remedio. En el caso del divorcio remedio existen, ¿cierto?, dos tipos de divorcio que son el divorcio bilateral o de común acuerdo, ¿cierto?, y el divorcio unilateral, ¿ya? Antes se me olvidaba mencionarles que el divorcio por culpa, ¿cierto?, tiene una causal genérica, pero en el artículo también usted va a encontrar 6 numerales más, tales como, por ejemplo, cuando el cónyuge, ¿cierto?, hubiese atentado contra la vida o le hubiera dado malos tratamientos, ¿cierto?, cuando existe una transgresión grave y reiterada, ¿cierto?, de los deberes de convivencia, socorro o fidelidad, usted también podría demandar de divorcio por culpa. Cuando existe una condena ejecutoriada por la comisión de crímenes o simples delitos, ¿cierto?, y están ahí estipulados. También cuando su cónyuge a lo mejor tuviese una conducta homosexual o hubiese caído en alguna causal, ¿cierto?, de alcoholismo, drogadicción, ¿cierto?, en algún tipo de adicción. O cuando exista tentativa de prostituir al cónyuge o a los hijos, ¿ya? Esas son algunas de las que enumera esta ley. Ahora bien, volviendo a lo que es el divorcio remedio, ¿cierto? Les dije que existe el divorcio bilateral o de común acuerdo y los requisitos, yo también se los puse en la presentación. Para que usted pueda demandar de común acuerdo, ¿cierto?, tiene que existir lo que es el cese de convivencia, que lo vimos en la cápsula anterior, ¿ya? Fecha cierta de ese cese y debe a lo menos haber existido un año, ¿cierto?, desde que se hizo efectivo el cese de convivencia.
Además, si usted de común acuerdo se quiere divorciar, tiene que acompañar lo que es el acuerdo completo y suficiente, que también lo vimos en la cápsula anterior, y que así también lo establece el artículo 55 de la ley 19.947, en el inciso segundo. Ahí explica efectivamente qué significa que sea acuerdo completo, que es lo que vimos en el artículo 21, y qué significa que sea suficiente. ¿Ya? Entonces deben concurrir esos requisitos de manera copulativa para que usted pueda entonces demandar bilateralmente el divorcio. Ahora bien, si usted se quiere divorciar, ¿cierto?, de manera unilateral, ¿ya? El plazo que es distinto debe por lo menos haber transcurrido 3 años, ¿cierto?, desde que se hizo efectivo el cese de la convivencia, ¿ya? Desde la fecha cierta del cese. Pero además, ¿cierto?, el legislador incorpora algo que en realidad tiene una particularidad bien importante, chicos. Que es que el cónyuge, ¿cierto?, que está demandando de divorcio al otro, no debe tener una deuda alimentaria, ni respecto del cónyuge, ni respecto de los hijos, ¿ya? ¿Por qué les menciono esto? Y es muy importante, ¿cierto? Porque si usted quiere demandar de divorcio el día de mañana a su pareja, ¿cierto? Y usted no ha pagado los alimentos que le debe a su hijo o a la pareja, el plazo no se computa, es decir, aunque hubieran transcurrido 3 años, ¿cierto? El plazo vuelve a contarse desde cero. Y nuevamente usted debe hacer el cese de convivencia. Es un poco una sanción para el cónyuge que no cumple con su obligación alimentaria. ¿Ya? Así que eso, chicos. Eso respecto del divorcio unilateral, esos requisitos. Y espero que les haya quedado un poquito más claro con esta explicación. Les adjunté también un nuevo cuestionario y espero que estén muy bien. Un abrazo.